30 integrantes de la familia michoacana que se encontraban presuntamente reagrupándose para iniciar un ataque en contra de la población. El llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos... No manches, ir a ver que está el payaso. Este es el payaso. Autoridades revelaron que la familia michoacana preparó una contraofensiva en contra de los pobladores de Texcaltitlán en venganza por el asesinato de 10 presuntos delincuentes, y ya ocurrió el primer ataque, pero no en contra de pobladores, sino en contra de soldados y policías que fueron movilizados para atender lo ocurrido en ese municipio. Pero voy por partes. El pasado 8 de diciembre, en la localidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, Estado de México, toda una comunidad se enfrentó con palos, machetes, azadones y escopetas en contra de integrantes de la familia michoacana que querían cobrar derecho de piso a los agricultores. El enfrentamiento ocurrió debido a que los pobladores no lograron reunir el dinero exigido, ante lo cual los delincuentes amenazaron con secuestrar a uno por uno a cada agricultor. Aunque los delincuentes iban fuertemente armados, fueron superados en número y llevaron la peor parte, con 10 integrantes asesinados y 2 heridos, contra 4 pobladores asesinados y 5 lesionados. Entre los muertos del grupo delictivo estaba Rigoberto de la Sancha Santillán, alias el Payaso o el Comandante Payaso, acusado de ser jefe de plaza de la familia michoacana en la región. Comienzo con la movilización de refuerzos federales y estatales a la zona en donde se enfrentaron pobladores con la delincuencia organizada. Esta movilización comenzó inmediatamente después del reporte del enfrentamiento. Sin embargo, para cuando las autoridades llegaron, lo peor ya había pasado. Durante la conferencia de prensa ofrecida por las autoridades mexiquenses, este 9 de diciembre, un día después del enfrentamiento, detallaron que fueron movilizados policías estatales, el ejército, la Guardia Nacional, para resguardar Texcaltitlán y municipios conurbados, tanto para atender lo ocurrido recientemente, pero también lo hicieron alertados de una reagrupación de la delincuencia organizada para cobrar venganza en contra de los pobladores por el asesinato del comandante Payaso y 9 integrantes más. A las 21:51 horas, a través de un reporte de 911, se tuvo conocimiento, un alertamiento sobre la posibilidad de 30 integrantes de la familia michoacana que se encontraban presuntamente reagrupándose para iniciar un ataque en contra de la población. Se desplegó un grupo de tarea importante de todas las autoridades que he mencionado previamente. Se llegó al lugar, no se encontró ninguna situación de riesgo, se desactivó esta alerta y se continuó con el reforzamiento en la zona donde había habido la confrontación. Y hasta el momento en el municipio se encuentra un estado de fuerza numeroso a efecto de poder garantizar la seguridad y velar por la integridad de los pobladores. Él es el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, quien, como acabas de escuchar, reveló un intento de venganza por parte de la delincuencia organizada, y finalmente esa agresión ocurrió, no en Texcaltitlán, sino en un municipio cercano, a donde también llegaron los refuerzos federales y estatales como parte del operativo de reacción. Fue aquí, en Malinalco, un pueblo mágico del Estado de México, en donde elementos del ejército y policías estatales que patrullaban el municipio fueron sacados por sorpresa a balazos por parte de un grupo delictivo. El secretario de Seguridad mexiquense confirmó que hubo un soldado herido y que los delincuentes huyeron impunemente. Momentos más tarde, las autoridades encontraron el vehículo que había sido empleado por los agresores, lo encontraron abandonado y en su interior había cartuchos útiles y equipo táctico. Este hecho fue confirmado mediante este comunicado, además de que los pobladores captaron en video el arribo de un helicóptero del grupo de rescate aéreo Relámpagos que llegó para llevarse por aire al soldado herido. A la par, este mismo sábado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Pungarabato, Guerrero, al hacer alusión de lo ocurrido en el Estado de México, pidió a la población cuidarse entre todos de las extorsiones y el cobro de piso. Y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos, no olviden. En tanto, la gobernadora la morenista Delfina Gómez destacó ayer la instrucción de la movilización de fuerzas estatales para combatir la inseguridad. Solicito al gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional la presencia permanente de las fuerzas federales en la región para cuidar y proteger a nuestros pobladores.